Hola, 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 hola. ¿Cómo están mis amigos? Qué gusto saludarlos, qué gusto. Qué bueno poder compartir con ustedes, qué bueno compartir con ustedes la palabra de Dios y qué bueno estar cada noche escudriñando las escrituras. Eh, Creo que muchos de nosotros ya hemos gustado la experiencia de leer la Biblia en tiempos difíciles, como los de ahora. Sin duda, leer la Biblia se ha convertido en una de las actividades más importantes para algunos de nosotros, porque como vemos las noticias, estamos al tanto de ellas, porque queremos enterarnos de lo que pasa en el mundo, así también la escritura es una descripción de lo que va pasando en el mundo o lo que ha pasado, y sin duda nos ayuda a comprender a plenitud que las promesas de Dios están sucediendo o van a suceder muy pronto. Y si seguimos esa secuencia de lecturas todos los días, escudriñando la palabra de Dios, estoy seguro que no vamos a estar desapercibidos, o sea, no anunciados o no entendiendo lo que está pasando en el mundo que nos rodea. En esta tarde, yo quiero animar a cada uno de ustedes que puedan compartir este mensaje con otras personas. Quizás muchos podrán encontrar aquí una buena oportunidad para conocer el mensaje de Dios. Una de las cosas que vamos a mencionar o que estamos mencionando y que sin duda no lo hemos dicho de manera muy puntual y especialmente relevante, es que en la iglesia cristiana se convertían miles de personas. Se bautizaban, formaban parte del grupo de los discípulos, tenían una actitud no solamente de adhesión, sino también de participar de la proclamación del Evangelio. Y por supuesto, en este proceso de recibir la información respecto de Cristo, su sacrificio, y cuán importante había sido para los judíos que ellos pudieran ver en el sacrificio de Cristo al Mesías que ellos esperaban, quizás no estarían como hoy muchos judíos perdidos en el concepto de no estar ubicados en el tiempo. Solamente hace una semana atrás, en el tiempo de la Pascua judía, se anunció que apareció el Mesías. Y lastimosamente ellos siguen esperando, muchos de ellos esperando el Mesías, cuando realmente el Mesías llegó, estuvo con ellos y no lo recibieron. Es una triste historia. Es un momento que realmente trae significado a aquellos que un día hemos conocido el Evangelio y que no quisimos rechazar la voz de Dios, porque los que rechazaron la voz de Dios y se murieron en ese concepto de no aceptar el sacrificio de Cristo como el sacrificio que Dios había enviado para salvar al hombre del pecado y de la muerte, perecerán, porque luego de que tú mueres no tienes oportunidad de resarcir aquello que no creías. No tienes oportunidad de arreglar aquello que tú no creías antes de morir. Es imposible, después de la muerte no hay solución. Entonces es muy importante que tú entiendas eso. Entonces, conocer el Evangelio de Cristo en su tiempo era sumamente importante y muchos judíos no aceptaron. Pero en la Biblia se registran algunos eventos o hechos específicos, como por ejemplo el que estudiamos anoche, la conversión de Saulo de Tarso. Este hombre era un hombre importante, era miembro del Sanedrín, tenía la capacidad y la autoridad para poder perseguir a los cristianos. Y en su camino a Damasco, yendo a ver la sinagoga que estaba en Damasco, para perseguir a los cristianos, Jesús se le presentó y le dio una oportunidad y le hizo un llamado para ser su discípulo. Y Saulo de Tarso no rechazó el llamado de Dios. Esto es un asunto que a nosotros nos hace reflexionar muy bien. ¿Por qué razón? Porque necesitamos nosotros como cristianos entender de que el mensaje de Dios puede habernos llegado a nosotros como información, pero eso no significa que nosotros seamos realmente discípulos de Cristo. Porque en el mensaje del capítulo 28 del libro de San Mateo, 18, 19 y 20, dice, por tanto, id y predicad este evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y haced discípulos. O sea, Jesucristo no quiere solamente personas que vayan y digan, ok, yo soy cristiano. Jesucristo no solamente quiere que tú vayas y asistas a tu iglesia. Jesucristo no está interesado en tu dinero, ni tu tiempo, ni cosas por el estilo. Él está interesado en que tú te conviertas a un discípulo de Él.
Ahora, ¿cuántos de los que están escuchando este mensaje posiblemente se hayan convertido al Señor? Maravillosamente. Qué bendición de Dios que tú hayas conocido el Evangelio y que te conviertas a Él. Es decir, que le entregues tu corazón, que decidas estar con Él. Pero el Señor no solamente quiere eso. El Señor no solamente quiere tu corazón, sino que también tus palabras, tus mensajes puedan llegar a otras personas. ¿Tú sabes cuántas personas han perdido a sus seres amados en esta pandemia y en otras ocasiones cuando los familiares enfermos no tenían realmente dónde ir y murieron con una enfermedad o con alguna dolencia? ¿Cuántos de ellos conocieron de Jesús? Posiblemente tú eras vecino de ellos y quizás no le diste a conocer el Evangelio porque no conocías, pero ahora que conoces, Jesucristo quiere que tú hagas una labor, la labor de multiplicar, de duplicar, multiplicar el Evangelio de Cristo, dándolo a conocer a otras personas. Que las personas puedan tener esperanza, que puedan tener en su corazón la información y que puedan esperar en Jesús, que Él viene pronto en las nubes de los cielos. Y si pierden un familiar o ellos mueren, mueren en Cristo, creyendo en Él, haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos, predicar su palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el propósito de Dios que tú y yo nos convirtamos en discípulos. Saulo de Tarso fue llamado y le dijeron, vete a tal lugar y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Había una labor, había un cometido, había una misión que había que cumplir. Ser cristiano no es vivir una vida de ociosos, de perezosos. Ser cristiano es desarrollar todo un proyecto de vida que se convierta en un ejemplo para los demás. No podemos ser perfectos, pero que sirva por lo menos para dar a conocer a otras personas de aquello que nosotros hemos aceptado como hijos de Dios. Otra cosa importante que se registra en las Sagradas Escrituras no solamente fue la conversión de Pablo o de aquellos seres que se convertían a Jesús y le seguían como discípulos, sino de personas muy importantes como Eneas. Yo estoy investigando por qué la Biblia registra a Eneas. Vamos a leer el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 32 al 35. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida era una ciudad. Y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues había quedado paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. O sea, Dios utilizaba estos métodos de sanidad no solamente para certificar que sus apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, sino que también esto era muy notorio en el pueblo, en un pueblo donde había personas muy conocidas. ¿Por qué Eneas es importante? Eneas es un helenista. Un helenista es una persona que hablaba muy bien el hebreo, el griego, y podía leer las escrituras en el templo. O sea, era una persona muy importante. Es como cuando a una religión protestante se convierte un párroco o a una iglesia evangélica se convierte un pastor de otra congregación. Lo consideran algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían un credo de otro tipo referente a las escrituras e incluso de Jesucristo, y ahora al aceptar el evangelio de Pedro y Juan, ellos aceptaban el evangelio que ellos estaban dando a conocer y que era un evangelio nuevo, con una visión distinta. No era mejor, era simplemente la evolución misma del evangelio, del mensaje que ellos estaban conociendo. Antes conocían de un Mesías que iba a venir, ahora había venido. El aceptar tenía mucha importancia para sus vidas. El creer en ese Salvador, en ese Mesías, era lo que ellos tenían que demostrar que realmente era una acción sincera, positiva y no negativa. Pilato tuvo la oportunidad y fue negativo. Los sacerdotes y sumos sacerdotes tuvieron la oportunidad y fue negativo. Algunos sacerdotes del Sanedrín o miembros del Sanedrín como Nicodemo, como José de Arimatea, hombres importantes, ellos se convirtieron a Jesús. El centurión romano se convirtió a Jesús. O sea, podemos encontrar nosotros que muchos hombres y mujeres importantes se convertían. Pero en el caso de Eneas, no solamente era un hombre que podía leer, tenía el permiso y la capacidad de poder participar en el templo, en la lectura del templo, de la Biblia, perdón, sino que este hombre hacía 8 años que estaba en cama.
Seguramente su comunidad lo extrañaba. Seguramente su comunidad estaba preocupada por la salud de él, porque él era un hombre importante en la ciudad de Lida. Entonces la sanidad de él se registra en la Escritura porque tenía razón de ser registrada. El Espíritu Santo, bajo la inspiración de Dios, de la inspiración a Lucas, escribe el libro de Hechos de los Apóstoles y registra la conversión y la sanidad de Eneas, porque era importante, no solamente para Dios, sino para la obra que iba a realizar este hombre en esa ciudad. Dios siempre buscó hombres y mujeres claves. Dios no usa así nomás a personas. Si ve que en ellos hay un potencial para hacer alguna cosa, por más humilde que sea, Dios lo va a escoger y lo va a usar. Tú puedes ser usado por Dios. Tú puedes, en la conversión de Eneas, de Saulo, de Bernabé y de otros más que se convirtieron en el camino en los primeros años de la era cristiana, tú puedes aprender allí que Dios está buscando hombres y mujeres como tú para que puedan ser luminarias de su evangelio, no de una religión. No estamos interesados en que la gente conozca una religión para que ellos se pasen a esta religión. No es como pasar un borrego de un cerco a otro. Ese no es el objetivo de Dios. Y lo digo en manera despectiva porque muchas veces pensamos de que las personas tienen que pasarse a nuestra iglesia para decir que están en la verdad. Y nos equivocamos. El evangelio de Cristo no tiene iglesia. Tiene un espíritu que guía a todos a la verdad. Y de acuerdo a la luz que han recibido, van creciendo en esa verdad. Y se van desarrollando como personas dentro de ese concepto que han entendido de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo los ha revelado para que ellos puedan entender cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Yo te quiero decir algo. Este hombre, que 8 años no salía de su cama, al ser sanado, se convirtió en un testimonio para otras personas. Se convirtió a Jesús como un discípulo, pero no solamente discípulo de nombre, sino de acción. Dice la palabra de Dios que la cantidad de gente que vivía en Lida y en Sarón se convirtieron a Jesús. Los que habitaban en esa ciudad, todos los que lo vieron, se convirtieron a Jesús. ¿Cuántos han visto en ti algún cambio en tu vida? ¿Cuántos han visto en ti algún cambio en tu forma de ser? Que quieren ahora ser cristianos como tú. ¿Hay alguna manifestación en tu vida de que Jesús está obrando en ti? ¿Hay alguna evidencia de que tú realmente crees en Jesús y que gracias a su poder y a su misericordia y a su voluntad estamos vivos y recibimos lo que tenemos? Yo quiero que esta noche tú reflexiones en eso. Cuando vayas a dormir, recuerda, Jesucristo está esperando que tú seas su discípulo, no solamente su hijo, sino un discípulo que sigue los caminos del predicador, del que hace la obra. Ay, pero yo no sé hablar en público. Tú no necesitas hablar en público. Tú necesitas dar esperanza a la gente y decirle, Cristo te ama. Él está dispuesto a ayudarte. Él te va a buscar y Él te va a dar lo que tú necesitas realmente. Ese es el camino. Ve a otros, le dijo Jesús al Gadareno, y cuéntale lo que Dios está haciendo contigo. Tú no tienes que predicar como en un púlpito, en público. Tú lo que tienes que hacer es contar cómo Dios te ha cuidado, te ha protegido, te ha guiado en estos tiempos difíciles en el que estamos viviendo. ¿Te ha faltado alimento? ¿Te ha faltado el aire? ¿Te ha faltado la vida? Dios te dio todo y gracias a Él tienes lo que tienes. Yo deseo que Dios te bendiga en esta noche y que llene tu corazón de esperanza y esa esperanza pueda ser vista por otras personas y también ellos puedan tener lo mismo que tú, esperanza en Jesús. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre siempre por la oportunidad que nos das de tener esta vía para llegar a muchas personas a que conozcan de tu amor. Te rogamos que tú los guíes, que tú los asistas con tu espíritu y los ayudes a entender de que tú nos has elegido para que seamos discípulos tuyos, que podamos predicar este evangelio del reino a todo el mundo. Te rogamos que tú asistas a los necesitados y que su sanidad se convierta en un testimonio como en el testimonio de Eneas, para que todo Lida y Sarón puedan conocer de Jesús, que podamos nosotros ser un testimonio vivo de que Jesús vive en nuestras vidas, con nosotros. Te entregamos nuestro corazón, aún así errado, con sus pecados, con sus necesidades, porque sabemos que en ti encontramos paz y nos llenas de seguridad para el presente y para el futuro. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, cada noche a las 7 de la noche, reflexiones de la Biblia con este servidor, Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7. No olvides de compartir,
Nos vemos. Chao.